volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Perteneciente a la generación de 1950-54 de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que tuvo como condiscípulos a Pedro Zorrilla, Mario Moya Palencia, Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, Miguel Alemán Velasco y Pedro Ojeda Paullada, entre otros, y como maestros a los ilustres juristas Eduardo Pallares, Raúl Carrancay Trujillo, Rogina Villegas, Rafael de Pina y Óscar Morinó. Gonzalo Macías Carlos es el decano de los abogados nayaritas en pleno ejercicio de la profesión. Con 51 años de docencia en la Universidad Autónoma de Nayarit, fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, juez de primera instancia, 2 veces magistrado del Tribunal Superior de Justicia y desde 1969 funge como notario público. Es nuestro invitado de lujo. Mi reconocimiento, maestro Macías Carlos. Bienvenido. Pues toda una vida entregada a la ciencia del derecho y a la docencia, maestro, ¿qué nos dice al respecto? En el año 2000 tuve oportunidad de ocurrir a México con motivo del aniversario de mi generación, donde tuve oportunidad de saludar a algunos compañeros de aquella época, como fueron Pedro Ojeda Paullada, Mario Moya Palencia y demás compañeros que en este momento estas 2 instrucciones nos dieron el día del cincuentenario, que fue una fecha memorable. Mario era embajador de México en Italia y me pesó mucho su fallecimiento. Casi la mitad de la gente que saludé yo en México en esa época murieron, pero fundamentalmente por la edad de viejos. Y guardo un recuerdo yo imperecedero de todos ellos. Sobre todo de Mario, que me resolvió un problema muy serio, precisamente que ocurrió en el gobierno de Flores Curiel, donde el procurador de ese entonces me abrió una averiguación penal por un delito que no había cometido. Me refiero a San López. Resulta que a mi despacho, que en ese entonces estaba por la calle Veracruz, frente a Palacio, llegaban muchos amigos y hablaban mal del gobierno, fundamentalmente del gobernador y del procurador. Y mi teléfono estaba intervenido, yo no lo sabía. Total, el asunto llegó casi hasta la orden de aprehensión y yo sin saberlo. Entonces me dio miedo, hablé con Mario y él habló con el gobernador y el asunto se resolvió, pero el susto en ese momento no lo pude resolver de ninguna manera. Y claro, son momentos álgidos que traen a mi mente un recuerdo imperecedero de esas personas. Y realmente lo recuerdo
y con emoción, fundamentalmente. ¿Qué otra cosa quisieras? Nos comentaba que de sus inicios en la carrera, en su presencia en la Ciudad de México, cómo tuvo la oportunidad de ser incluso alumno de Vasconcelos. El ingreso al pentatlón ocurrió por medio del fútbol. Acompañé yo a un grupo de pentatletas que asistieron a Zamora, Michoacán, a varios encuentros deportivos y de otra clase, precisamente al mando de un comandante en ese entonces del pentatlón. Y yo, siendo recluta, me incorporé al grupo y tuvimos éxito en el deporte, a grado de que eso me permitió el ingreso como interno al pentatlón, justamente por el fútbol. Y de ahí cumplimos con los requisitos, por cierto, de carácter militar, un poco enérgicos, en la institución pentatrónica jefaturada en ese momento por el doctor Jorge Jiménez Cantú. Jorge Jiménez Cantú fue uno de los hombres que más recuerdo con cariño y con admiración, porque fue un hombre extraordinario. Fue secretario de Salubridad del gobierno de Luis Echeverría, posteriormente fue gobernador del Estado de México, toda una institución. Pues yo guardo sentimientos y de admiración profunda para esas gentes, fundamentalmente. El primer año de la preparatoria, que ocurrió en el Colegio Vasconcelos, se debió a que no pude o no tuve la oportunidad de ingresar a la Nacional Preparatoria, que eran mis intentos. En ese momento, el Colegio Vasconcelos era dirigido por el maestro José Vasconcelos, que supongo que estaba él ya alejado de las cuestiones políticas y académicas que lo habían ubicado como uno de los mexicanos extraordinarios. Y en la preparatoria de la Nacional, con maestros también de alta jerarquía, me facilitó la entrada a la Escuela Nacional de Jurisprudencia o Facultad de Derecho, y ahí tuve la oportunidad de convivir con compañeros que destacaron en las artes, en la diplomacia, en la política, y fueron gentes, secretarios de Estado inclusive, etcétera, etcétera. Duros los tiempos de estudiantes, maestro. ¿Cómo sobrevivió usted en una capital de la República en los años 50? La disciplina en el pentatlón era de carácter militar. 3-4 veces por semana había que cumplir con ciertos requisitos, y eso implicaba practicar deporte, practicar varios compromisos de carácter militar, y eso forja el carácter también, se lo templa, con sanciones también medias agresivas, porque el incumplimiento de una tarea significaba el recogerte el colchón y dormir como faquir, o bien privarte de ingresar al comedor durante 8 días, y eso era una tarea medio difícil de cumplir. Y precisamente junto con el doctor Jiménez Cantú había otro mexicano extraordinario, que fue el doctor Gustavo Vázquez, que tuve la oportunidad de conocer. Él había sido secretario de Salubridad y había sido rector de la UNAM, y un hombre muy sensible,
de buen carácter, amigable, a quien en ocasión de su onomástico lo felicitábamos, y él nos atendía con un menudo y con una recomendación muy especial, que era esta: muchachos, ahí les encargo los cubiertos, por aquello de que hay que avanzar con las cucharas y los tenedores, etc. Pero fue un hombre extraordinario. Fue 2 veces gobernador del Estado de México, el doctor Gustavo Vaz. En la primera entiendo que fue hasta menor de edad, asumió la jefatura, fue revolucionario, etcétera, etcétera. ¿Y se hace usted abogado finalmente? Finalmente fuimos abogados. Regresa a su terruño, a Tepic. ¿Qué hace al llegar a Tepic ya como abogado, graduado como licenciado en Derecho? El gobernador en ese entonces, Francisco García Montero, me dio la oportunidad de ingresar a su gobierno como juez mixto de primera instancia, cuando en esa época había 2 juzgados exclusivamente que se encargaban de asuntos civiles y penales. Yo sustituí al juez de ese entonces, que se llamaba Pablo Carabeo y Suárez, originario de Tabasco, que era la figura viviente de Abraham Lincoln, se parecía mucho a él. Y el otro juez, entiendo que se apellidaba Bracamontes. De esa época a la actual hay un campo amplísimo, porque actualmente hay jueces civiles, penales, mercantiles, y entiendo que en breve jueces encargados de los juicios orales, etcétera, etcétera. Asimismo ha crecido la integración del Tribunal Superior de Justicia, porque en aquel entonces eran 3 magistrados y actualmente son 20 y tantos, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerda? ¿Alguna anécdota que recuerde de cuando fue juez? Bueno, tenía un secretario medio ignorante y no omito su nombre por razones obvias, pero algunas diligencias donde actuaba él lo exhibían de tal manera que era muy evidente, pues, que estaba cometiendo un error. Y afortunadamente me auxilió posteriormente un nuevo secretario, apellidado Edmundo Carrillo, que incluso había sido funcionario de alta jerarquía aquí en el Estado. Llegó a ser incluso secretario de gobierno, y él me ayudó a salir adelante, Edmundo Carrillo. El delito de la época, ¿cuál era? ¿Qué es lo que más predominaba en la delincuencia? El robo, la casa habitación, el homicidio, fundamentalmente era lo más existente en esa época. Pero había también encargados de la justicia con gente de mucho poder. Recuerdo yo a Leoncio Toledo, un abogado que vino de Sinaloa. Estuvo también el famoso venado de 7 puntas, en Guadalupe Rodríguez, ¿verdad?
hombres temibles, muy fuertes. Jefe policíaco. Sí. Y auxiliados, después vino gente más preparada, como fue el caso de Zuno Arce, que ocupó la Procuraduría del gobierno de Julián Cascón Mercado, auxiliado por abogados de mucha jerarquía, como fue el caso de ¿cómo se llama? Se me fue la onda, ¿cómo se llama? Ya falleció también, pero Don Roberto Villalobos. Villalobos Sandoval, sí señor, sí señor. Y las cosas cambiaron, obviamente. Y posteriormente, después del gobierno de García Montero, colaboramos con el doctor Julián Cascón Mercado y 2 años con mi compadre Emilio M. González. Pero también fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Sí. ¿Con quién integró usted el tribunal, maestro? Fueron Luis Estrada López y Guillermo Ledesma Escobedo, que posteriormente fue sustituido por Antonio Llanos y Jaime, que son ahí. Eso es. ¿Y repitió posteriormente? Posteriormente, los magistrados en ese entonces, por última vez, el presidente fue un exalumno mío que fue que fue presidente del tribunal, el notario, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Luis Béjar Fonseca. Y otro que fue notario también, que es notario y presidente del Colegio de Abogados. Usted es forjador de muchas generaciones de abogados, sí, desde la Escuela de Derecho de la Universidad. ¿Han cambiado los planes de estudio? Sí, han cambiado. ¿Se han modernizado? Sí, se han cambiado. Hay más penetraciones dentro del derecho. Se emiten títulos de doctorados, inclusive. Hay más preparación y hay un adelanto sensible en relación de una época a la actual. Por ahí se cuenta que era duro como maestro usted. Sí. Yo dejé de prestar mis servicios a raíz de la muerte de un hijo mío que me había sustituido. Él me sustituyó cerca de 2 años y yo reingresé de nuevo a la escuela a terminar el curso de los alumnos que habían hecho estudios con él. Pero fueron más de 50 años de estancia en la escuela. Más de 50 años. Usted es maestro de Derecho Constitucional. Derecho Constitucional
Y también impartí otras materias como fueron contratos y derecho del trabajo. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, de la Constitución, maestro? ¿La misma? ¿Ha cambiado? ¿Muy reformada? Sí, ¿Vigente? sí, se ha cambiado bastante, sobre todo en el aspecto de los derechos humanos. Hay cierta inclinación a darle vigencia a los derechos humanos. Hay instituciones encargadas de preservar esos derechos, hacerlos vigentes y respetarlos fundamentalmente. En otras palabras, hay un avance que se nota, sensible, que lo estamos viendo todos los días. Ha aumentado en la Universidad Autónoma de Nayarit el número de miembros, el número de maestros y consecuentemente la enseñanza ha mejorado también. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis